factores. Esto lo estamos recordando porque en su proyecto que están haciendo del APQP, de las fases y de todo el desarrollo de la manufactura de las pelotas de béisbol, he estado revisando en sus AMEFs que me han estado mandando ustedes, que hay procesos que van a requerir hacer análisis de dos factores, ¿no? Ejemplo, la presión de la máquina de troquelar versus el material que usan para la máquina de troquelar. O sea, estoy mencionando ejemplos para que traten de bajarlos un poquito a piso. ¿Sí? El, el, el tipo de piel, porque hay quienes me mencionaron que trabajan con piel de proveedor A y piel de proveedor B. Es una piel, pero son dos factores, porque provienen de dos fuentes distintas. Entonces se tiene que hacer análisis. Entonces, queda claro que en la NOVA de dos factores es, en este ejemplo, las fórmulas, sensible y original, y el otro factor es el tipo de gotero. Me interrumpen cuando sea necesario, ¿ok? Por favor. Entonces, la respuesta es lo que mide o lo que se mide en el estudio sobre las gotas para los ojos, evidentemente. Entonces, la respuesta es el volumen de gotas que dispersa el gotero. Pues ahí tenemos ilustrativamente a un gotero y tenemos la gota cayendo en un contenedor. Entonces, ese contenedor o ese nivel de líquido que cae en ese contenedor es nuestra respuesta a las dudas que tenemos en el proceso. Entonces, en el ANOVA de dos factores, también tenemos que entender dos términos más, ¿ok? Y esos términos se conocen como efecto principal o interacción entre ellos, así se conocen en estadística. La influencia de un solo factor en una respuesta se conoce como un efecto principal. Si el gotero modificado pensara más líquido que el gotero actual, eso sugeriría que existe un factor principal para el tipo de gotero. Es decir, ambos goteros, que vean, uno tiene la estructura o la forma tradicional y el otro es un poquito más moderno en cuanto a su diseño. Ambos goteros hacen la misma función, dispensan un líquido, una gota. Entonces, ese efecto principal es la influencia de un solo factor en una respuesta. ¿Queda claro esa parte? ¿O alguien tiene dudas? No, profe, sí quedó bien. Muy bien. Entonces, una interacción entre los factores, cuando el cambio de la respuesta media en los diferentes niveles de un factor depende del nivel del segundo factor. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Existiría una interacción entre el gotero y la fórmula si la respuesta promedio de los niveles del gotero dependiera del valor del nivel de la fórmula. ¿Ok? Por ejemplo, si el gotero actual dispensa o vierte, como lo quieran llamar, más fórmula sensible, mientras que el gotero modificado dispensa o vierte más fórmula de la original, existe una interacción entre el tipo de gotero y el tipo de producto. ¿Ok? Esto es muy importante porque pueden existir variables en la industria, en el proceso. Por ejemplo, ahorita, estos líquidos, la fórmula sensible y la fórmula original. Probablemente una es más pesada que la otra. Una tenga, no sé, no soy químico ni mucho menos, pero bueno, creo que pudiera hablar de gotas para los ojos por mi problema de visión. De entre marcas y marcas, cambia la forma en cómo me pongo yo cuando lavo mis lentes de contacto, la marca Renu, la marca OptiPrime, la marca, hay niveles, se distingue fácilmente cuando uno usa un tipo de líquido para limpiar sus lentes o para ponerte tus gotas para descansar.
una es más pesada, una es más aceitosa, una es más líquida, una arde poquito más que otra. O sea, ese tipo de variables, si nos ponemos a analizar qué tanto vierte un gotero tradicional y un gotero moderno, pues puede causar diferencia. Entonces, esa interacción entre los factores, cuando el cambio de respuesta, entiéndase respuesta, la cantidad de gotas vertidas en el contenedor, difiere, entonces los niveles de un factor depende del nivel del segundo factor. Queda clara esta parte porque puede ser como un trabalenguas, pero es muy lógico. O sea, si en el caso, si en determinado caso viéramos que no importa el tipo de gotero, gotero viejito, gotero nuevo, vamos a llamarlos así, y a la hora de que yo vierto la primera gota en el contenedor con el gotero viejito y vierto la primera gota con el contenedor del gotero nuevo, al contenedor con el gotero nuevo, es la misma cantidad, entonces quiere decir que la relación del factor es la misma, o sea, no interesaría qué tipo de gotero. Pero si cambia, entonces quiere decir que hay una interacción entre factores. Entonces, esta es una primer prueba. Aquí. Está medio lento el internet. A ver, aquí está la primera pregunta del entrenamiento. Aunque el gerente sabe que la capacitación es costosa, puede ahorrar dinero en la empresa a largo plazo si los empleados correctos son capacitados de la mejor manera posible. ¿Okay? El gerente desea saber si el método de capacitación y el tipo de trabajo del empleado influyen en la efectividad de capacitación, lo que se mide mediante la puntuación obtenida en una prueba que se aplica una vez completado el entrenamiento. Para determinar esto, podemos usar una nova de dos factores. Si un tipo de trabajo en particular alcanza puntuaciones más altas por haber usado un determinado método de capacitación, de instrucción, mientras que para los otros tipos de trabajo el método de instrucción no tiene ningún efecto, esto ¿es esto una interacción o un efecto principal? Fíjate bien. Si un tipo de trabajo, estamos hablando de que van a capacitar a las personas para realizar pues una tarea, ¿ok? Pero si ese tipo de trabajo que van a realizar alcanza puntuaciones más altas por haber usado un instructor distinto, mientras que para los otros tipos de trabajo el método de instrucción no tiene ningún efecto, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto es una interacción o un efecto principal? A ver, díganme. Una interacción. Una interacción, ¿los demás qué dicen? Yo también digo que interacción. Interacción, interacción. A ver, vamos a ver. Correcto. Es una interacción, ya que el cambio de la respuesta media de los niveles de un factor depende del segundo factor. ¿Okay? Es como, ahorita que estamos hablando de capacitación, hay quienes tomaron estadística con el profe A y hay quienes tomaron estadística con el profe B. Y seguramente los que la tomaron con el profe B salieron más capacitados que con el profe A. Entonces, ¿de qué dependió? Dependió de un factor, ¿ok? Dependió de un factor, ¿por qué? Porque a lo mejor puede ser claro que, que el nivel adquirido, el conocimiento compartido y los resultados mismos de los alumnos lo demuestren. Pero, ¿qué sucedería si ese profe A y ese profe B
tuvieran la misma respuesta que se mediría como índice de reprobación en estadística 1, y ambos tuvieran el mismo índice de reprobación. ¿Estaríamos hablando de un factor, de un nivel o de qué estaríamos hablando? A ver si es cierto que estamos entendiéndonos en factores niveles. Efecto principal, ¿no? Exactamente, un efecto principal. Y ese efecto principal no lo sabríamos. O sea, yo como analista de números o de estadística, yo diría, caray, profe A está bien evaluado por el sistema. Profe B está menos evaluado que el profe A. O sea, quiere decir que el profe A es mejor maestro que el profe B. Pero cuando la respuesta explicativa de quién tiene el mayor índice de reprobación es la misma, dices, cabrón. Entonces, yo no sabría explicar con los datos que tengo cuál es el efecto del por qué ambos tienen la misma índice de reprobación. Ahí ya tendríamos que meternos a revisar, pues, la preparación que cada uno de los alumnos que estudiaron estadística en ambos grupos tuvo. Para eso es la interpretación de los datos. Entonces, seguimos. En el escenario de Mercury IT, podemos ver una interacción entre el método de instrucción y el tipo de trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, los programadores podrían retener de manera más efectiva los conocimientos adquiridos con la instrucción asistida por computadora, pero el método de instrucción no tiene ningún impacto en los otros empleados. Pues justo es el ejemplo que estoy ahorita mencionando del profe de estadística. Entonces, en resumen, usar el ANOVA de 2 factores nos ayuda a determinar las diferencias entre las medias de los grupos cuando tenemos 2 factores. La influencia de un solo factor en una respuesta se conoce como un efecto principal. A ver, alguien que me diga aquí del grupo. Un ejemplo distinto de lo que hemos hablado. Mencióname una respuesta que se conozca como un efecto principal de algo. O sea, un fenómeno que explique algo. La influencia de un solo factor en una respuesta se conoce como un efecto principal. ¿Cómo qué pudiera ser? A mí se me ocurre, por ejemplo, con el aceite en los autos. Por ejemplo, aceite A y aceite B rinden tal kilometraje en auto C y auto D. Entonces, si el mismo kilometraje, o más bien si los dos aceites rinden el mismo kilometraje en ambos autos, ahí es el efecto principal. Correcto, Toño. Así es. Sí sigue viendo mi pantalla, ¿va? Ok. Exacto. Ese es un efecto principal. Y también, en resumen, pues existe una interacción entre los factores cuando el cambio en la respuesta media de los niveles de un factor depende del nivel del segundo factor. Ese sería el caso, saber tú mismo, Toño, cómo sería ese nivel o cómo explicarías este ejemplo de los aceites en un factor que depende del nivel del segundo factor. En el auto, en el rendimiento con el que se use. Ajá. Que uno fue mejor que otro. Ajá, que por ejemplo a un rendimiento alto se reduce la eficacia del aceite y a un rendimiento bajo se mantiene la eficacia del aceite. Perfecto. Ahí está. Es exactamente lo que explica una ANOVA de 2 niveles. ¿Vale? Muy bien, Toño, te agradezco. ¿Los demás queda claro? Seguimos. Entonces, retomemos el caso de las gotas para los ojos. ¿Sí? Los investigadores han notado que los goteros dispensan cantidades
inconsistentes de líquido. Para llegar a la raíz del problema, ellos compararán cuántos mililitros de líquido de los productos original y sensible dispensarán los goteros, el viejito y el nuevo, ¿ok? En la lección anterior vimos la parte de efectos principales y las interacciones. Entonces, ¿cómo podemos tener una mejor idea de la manera en que los tipos de gotero y producto pudieran afectar la respuesta? Hay una gráfica que se conoce como gráfica de efectos principales, ¿sí? La gráfica de efectos principales es una gráfica que utiliza datos sobre las gotas para los ojos y en primer lugar se calcula el volumen medio de cada nivel de factor tipo de producto, independientemente del tipo de gotero utilizado, ¿sale? La media del producto original es 0.029 mililitros y la media del producto sensible es 0.031 mililitros. Entonces, se traza después estos valores en una gráfica, ¿ok? Y se dibuja una línea para conectar ambos puntos. Por último, se agrega una línea de referencia en la media general de los datos para los productos original y para el producto sensible. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Acá en este plano se grafica la media del producto original, 0.029 mililitros. Aquí está abajo. Para la fórmula sensible, su media fue 0.031 mililitros. Está aquí arriba. Entonces, trazo una línea recta y se traza de forma horizontal la media general de los valores. ¿Okay? Entonces, este se llama gráfico de efectos principales, en este caso para volumen de llenado. Entonces, observe que la línea une las medias para determinar si existe un efecto principal para un factor. Cuando esta línea no es horizontal, existe un efecto principal. ¿Ok? Un efecto principal significa que diferentes niveles del factor afectan la respuesta de manera diferente. ¿Correcto? Cuanto más inclinada sea la pendiente de esa línea, mayor será el efecto. En este caso, el producto sensible, que es el que tenemos arriba, en el punto de arriba, dispensa más líquido que el producto original. Recordemos que las medias incluyen las mediciones tomadas con los goteros actual y con los goteros modificados, o sea, el gotero viejito y el gotero nuevo, ¿vale? Entonces, esto es bien importante para que entendamos estas gráficas. Si un efecto principal llegase a ser casi horizontal como la media trazada, entonces la respuesta es que no tiene un efecto sobre este tema, o sea, que no explica el llenado de mililitros, lo que estamos tratando de buscar. Pero si la línea que se traza entre ambos valores es totalmente paralela, perpendicular, llamémoslo así, perpendicular, 90 grados, por decirlo mejor. Entonces quiere decir que hay un efecto totalmente explicativo una versus la otra. No sé si quede claro esa parte. ¿Sí? Sí. Ah, mira, aquí está el ejemplo. Fíjate. Si esta gráfica se viera como se está viendo ahorita, la línea que une los puntos es básicamente horizontal. De hecho, es casi igual a la media. Esto indica que no existe ningún efecto principal. Las respuestas medias son básicamente iguales.
lo que indica que cada nivel del factor afecta la respuesta de la misma manera. ¿Ok? En este caso, la cantidad que dispensa o que sirve de gotas para los ojos de los productos original y del producto sensible es aproximadamente la misma. Este tipo de gráficos que estamos ahorita revisando, automáticamente nos los va a arrojar el Minitab cuando hagamos ANOVAs de 2 factores. Y también, chavos, cuando terminemos esta unidad de control estadístico de SPC, vamos a entrar a lo que es el análisis del sistema de medición, el MSA, que es otra de las Core Tools, y ahí vamos a usar muchísimo estas gráficas, porque acuérdate que en las Core Tools, en el MSA, vamos a hacer ejercicios de gauge RIR, repetibilidad y reproducibilidad. ¿Qué es esto? Acuérdate que yo tengo que identificar de dónde proviene mi fuente de variación, si de la mano de obra, si del método, si de los jigs que estoy utilizando, o si la gente que yo tengo trabajando sabe medir y sabe, está entrenada de la misma manera, que no haya resultados que uno me diga que es correcto y el otro me diga que es incorrecto, aún sabiendo que es la misma pieza en revisión. No sé si me explico. Entonces se hacen estos gráficos. En el gauge nos arrojan gráficos de efectos principales. Entonces, examinemos la gráfica de efectos principales para el tipo de gotero. ¿Sugiere la gráfica la presencia de un efecto principal, sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Correcto. Es probable que exista un efecto principal porque la línea no es igual ni paralela a la línea de la media. ¿Ok? Utiliza el valor P, el p-value, de la salida de la ANOVA para determinar si el efecto principal es estadísticamente significativo. Acuérdate que una cosa es lo que diga la gráfica y otra cosa es lo que el valor P, que ya es estadística, nos diga. Ahora analicemos las interacciones de una gráfica de interacción en la que se muestra la manera en la que el efecto de un factor interactúa con el efecto de otro. Vamos a crear una gráfica de interacciones con datos. Necesitamos calcular la media para cada combinación de niveles, ¿sí? De tipo de producto y de tipo de gotero. Entonces, la media del producto original con el gotero actual es 0.0273 mililitros. Estas son las medias de las combinaciones restantes del tipo de producto y gotero. Grafiquemos estos valores, luego uniremos cada par de puntos con una línea. Entonces, fíjate, aquí nos está dando una gráfica de interacciones para tipo de gotero y al mismo tiempo nos está dando los mililitros o el volumen que cada tipo de gotero y cada fórmula tuvo. Es decir, primer producto, fórmula original, tipo de gotero actual y su media. Y luego, con ese producto, fórmula original, tipo de gotero, el modificado, que es el gotero nuevo. Y ahí están las mediciones. Y se traza su punto 027 por acá abajo y punto 03116 por aquí. Y luego, sensible. Para el gotero actual, la fórmula sensible fue punto 0299 y 0.0319, que está justo aquí arriba, pero modificado en línea roja. ¿Y queda claro cómo se graficó? Sí, profe. Muy bien. Existe una interacción entre los factores cuando la respuesta media
de los niveles de un factor depende del nivel del segundo factor. ¿Cómo podemos usar esta gráfica para determinar si existe una interacción? ¿Sí? Cuando existe una interacción, las líneas de esta gráfica no son paralelas, ¿sale? En este caso, pues no son paralelas. Esta gráfica muestra que el tipo de producto y el tipo de gotero interactúan. Con el tipo de gotero actual, la cantidad de líquido que se dispensa es distinta según el tipo de producto, pero cuando se utiliza el tipo de gotero modificado, se dispensa una cantidad similar de líquido de los productos original y de sensible. Si logran ver esta diferencia, ¿no? O sea, esta línea roja, cuando utilizamos el gotero modificado, o sea, el gotero moderno, por llamarlo así, dispensa una cantidad muy similar de mililitros. Pero cuando utilizamos el gotero viejito, el que conocemos desde hace muchos años, el de que le aprietas acá arribita, pues hay una diferencia abrupta. Te vierte más mililitros en la fórmula sensible y menos mililitros en la fórmula original. Bien. ¿Qué tal si la interacción luciera como esto? Casi ambos se ven paralelos y como que nunca fueran a chocar entre sí las líneas, aunque las proyectaras. ¿Sí? Aquí las líneas son paralelas, lo que indica que no existe ninguna interacción. En este caso, las medias de cada tipo de producto se ven afectadas de la misma manera por el tipo de gotero. ¿Sí? Esto pues creo que está bastante simple. Cuando en esta gráfica de interacciones, una línea, según el factor, por arriba, otra por abajo, pero que tengan ángulos distintos, pues sí hay una interacción. Y si llegan a chocar, pues mejor aún. ¿Por qué? Porque tienen interacción fuerte. Pero si las líneas tú las visualizas que llegan a ser horizontales, paralelas, y que una con respecto a la otra difícilmente van a chocar en algún momento, entonces se asumiría que no hay una respuesta que explique que el tipo de gotero afecte a lo que estamos nosotros tratando de descifrar. ¿Vale? Bien. Y luego también se pueden ver así. ¿Sugiere esta gráfica que existe una interacción? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Fíjense bien en los ángulos. Sí. Sí. Sí existe una interacción. No. Intentarlo. Pues si no era sí, era no, ¿ah? Fíjate aquí, la respuesta de sí decía. Recuerde que una gráfica de interacción sugiere que existe una interacción cuando las líneas de la gráfica no son paralelas entre sí. Utilice el valor P, en este caso tendríamos que voltear a ver qué nos arrojó p-value en el ANOVA para determinar si la interacción es estadísticamente significativa. Entonces aquí la respuesta es no. Y exacto, las líneas son paralelas, lo que sugiere que no existe ninguna interacción. Entonces, en resumen, para lograr entender los datos, podemos examinar representaciones gráficas como las de efectos principales, las interacciones, y una gráfica de efectos principales muestra el efecto de un factor en la respuesta. Y una gráfica de interacción muestra cómo el efecto de un factor tiene sobre la respuesta, interactúa con el efecto de otro factor sobre la otra respuesta. Okay. A ver aquí qué más sigue.
Mm, Bueno, voy a dejar de presentar esto. Ahorita continuamos. Voy a abrir el Minitab. Estamos hablando del proyecto de, más bien el ejercicio de las pieles, ¿va? Para los asientos. No recuerdo. Es el que tenemos ahorita como en desarrollo. Voy a abrirlo. Voy a proyectar mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Bien. Estos son los datos que ya ustedes tienen, que ahorita podemos practicar de la ANOVA de 2 factores.
A ver, alguien que me recuerde de qué se trata el problema. Este problema. ¿Ahí? ¿El problema de la clase de lunes o cuál problema? Sí, el que estoy proyectando, el de los cueros, de la espesor y la porosidad. Me acuerdo que estábamos comparando eh, cuáles eran las relaciones que tenía un factor con... No, un factor sobre la respuesta. Estábamos viendo lo de la nova de un factor. Sí, es correcto, pero el problema en general, ¿de qué trata? De que un cliente quería pieles con cierto espesor. ¿Ah? ¿Me puedes decir cuál es el espesor que habíamos dicho? Déjame lo busco. Límite inferior de especificación y límite superior de especificación. 10.2 y 10.4. Inferior 10.2, superior 10.4. Y de porosidad, ¿cuánto? 10 y 11. 10. A ver, señores, ahorita yo los quiero poner a pensar. Estamos viendo la ANOVA de dos factores y la ANOVA de un factor. Si mi problema planteado aquí en pantalla es, yo tengo que lograr un espesor entre 10.2 y 10.4, tengo que lograr una porosidad de 10 a 11, no más. ¿Cómo puedo explicar qué me convendría de las X que tengo aquí? Porque estas son X. Marca de sal es una X, arrugas es otra X, presión de la máquina es otra X, garrapata es otra X. O sea, todas son X y espesor es Y porosidad es Y. O sea, son mis dos X. Estas dos son mis respuestas. Entonces, por acá debo de tener niveles y factores. Alguien que me diga, a ver, profe, hágase una ANOVA de 2 niveles de tal con tal. Pero quiero que ustedes sean, porque no sé, pero siento que esta unidad la he dado así como yo solo, ¿no? Muy pocas son las personas que interactúan en la clase. Me preocupan. A ver, tranquilillos, no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Una ANOVA de qué? De dos factores, ¿qué con qué? Piensa que son los goteros, piensa que son los líquidos de las gotas. Lo mismo. Para empezar, me voy a ir al menú estadísticas. Y en el menú ¿Puede ser marca estadísticas, de sal y porosidad? ¿una ANOVA de qué, perdón? Marca de sal y porosidad. Marca de sal con porosidad. Si hago una ANOVA de marca de sal con porosidad, estamos hablando de una ANOVA de un nivel, porque es una respuesta, porosidad, contra una X, que es marca de sal. O una nova de 2 niveles de porosidad con arrugas y marca de sal. A ver, vamos a verlo. Análisis de medias, aquí está. Pero hay una análisis de medias y ANOVA balanceado. Fíjate qué dice uno y qué dice otro. El análisis de medias
Me dice, determina si la media de cada grupo, ay, güey, difiere de la media general para datos normales, binomiales o de Poisson. Y el ANOVA balanceado es, determina si las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados, es decir. Vamos a hacer el análisis de medias. Entonces, fíjate cómo ya me lo da Milita. A ver, respuesta. Dijimos que porosidad, ¿va? Y el factor 1, ¿cuál les gustaría? ¿Cuál me dijeron, perdón? Marca de sal y arrugas. Marca de sal y arrugas. Por ahí dijo, ¿quién eres? ¿Valeria? Sí, profe. Reconozco la voz, mira. Sí, no te estoy viendo. Marcas de sal y arrugas. Y le damos a aceptar. Fíjate lo que me arroja. Hay una observación para la celda, porque no me acuerdo qué son los datos de arrugas, marca de sal. ¿No? Ah, ya sé por qué. Lo que pasa es que los datos marcas de sal y arrugas los está tomando como variables continuas. Son factores. Vamos a hacerlo, parece Vale y el resto del equipo del salón, con tenería y cueros tamaño. Ya, A mí me salió error. y también a mí me está saliendo tenería y marcas de sal. ¿Qué onda? ¿Los datos me los está tomando como texto o qué? Profe, a mí me marcó que dice que el diseño no está balanceado. Sí, tienes razón, es que estamos usando el de media. Vamos a hacer el de el ANOVA balanceado, perdón. Es este. Sí, es justo era respuesta, porosidad. Y el modelo le voy a poner, habíamos dicho que era marcas de sal, contenería. Ok. Déjame ver si este es el que. Ya le estoy quedando. Marca de sal. Son 30 datos. 30, todos son 30. Estadística. ANOVA. A ver.
Dijimos que los datos eran normales, ¿va? Hicimos la prueba de normalidad. Porosidad. Tor. Sí. Marcas de sal. Oh. Voy a echar. Profe, yo ya pude hacer uno, nada más que no sé si esté bien. Ajá, ¿escucho? Es en ANOVA, abajo de ANOVA balanceado dice modelo lineal o de efectos mixtos. Yo hice el de efectos mixtos. Sí, o sea, ajustar modelo de efectos mixtos. Y en respuestas puse espesor y porosidad. En respuestas pusiste espesor, porosidad, ¿sí? Y Y en factores aleatorios, puse tenería, cueros, tamaño. ajá, En factores fijos puse callos y procedencia. ajá. Y en covariables puse todo lo demás, marcas de sal, arrugas, presión de la máquina. Y sí, Garrapata, todo eso, así. sí, así lo puse y A sí me ver, arrojó vamos. una nueva. Ok, si te lo arroja, vamos a ver qué nos dice la nova. Y a ver si nos arrojó gráficos, no, solo la nova. Ok, fíjate aquí lo que te dice. Es que todas estas opciones en el menú de estadísticas y en el submenú ANOVAs, todos estos chavos son ANOVAs que podemos utilizar para explicar la respuesta de algo, ¿sí? Ahorita ¿quién es el que hizo este ejemplo? ¿Quién eres? Yo, Antonio. Toño. Toño hizo un ANOVA, vamos a ver ahorita. Hizo una ANOVA de efectos mixtos. Y el ANOVA de efectos mixtos, vamos a ver qué es en la respuesta. El de efectos mixtos modela la relación entre al menos un factor aleatorio y una respuesta. Utilícese para utilizar factores aleatorios. Pero aquí no tenemos factores aleatorios. Ok, vamos a ver el resultado. Utilícese para incluir factores aleatorios, factores fijos, covariables y una mezcla de factores cruzados y anidados. O sea, tú ahorita hiciste una ANOVA un poquito más avanzado y este no es el caso, pero bueno, vamos a revisar. Fíjate. En tu respuesta dice, tenería y cueros tamaño lo está tomando como aleatorio, callos y procedencia como fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes estar haciendo un análisis en la vida real y que aleatoriamente tú vas a elegir la tenería. Y aquí debería ser al revés. A lo mejor el callo sería aleatorio porque no sabemos qué cuero va a tener callo, qué cuero va
no lo va a tener. Y la procedencia no sería aleatoria, porque el curtidor sabe de dónde viene el cuero. No compra cueros a ciegas, ¿sabes? Compro cuero europeo, compro cuero alemán, compro cuero mexicano, compro cuero de sacado mecánico, compro cuero que mataron en el rancho. Pues ellos lo saben, ¿ok? Entonces, niveles y factores. Los niveles son 4 porque son 4 tenerías. Cueros tamaño, 4 porque son chico, extra grande, grande, mediano. Callos, encontró 8 niveles de callos porque hay cueros con un callo, con 3 callos, con 4 callos, con 6 callos, hasta con 10 callos. Procedencia son 3 niveles porque son procedencia 100, 200 y 300. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la varianza, los componentes de varianza, acuérdense que siempre que nos arrojen estos tipos de resultados hay que voltear a ver el valor P. El valor P, en este caso me dice que cueros tamaño tiene un p-value de 0.292 y tenería ni siquiera me lo arroja. ¿Por qué? Porque es una variable atributiva, no es una variable continua o numérica, ¿sí? La prueba de efectos fijos, a mayor es el número, el valor P, es la variable que más explica el problema. En este caso yo aquí veo que la presión de la máquina, 0.659, valor P, aquí no sé si lo estén viendo, es la que más explica de todas las variables que estamos analizando en este ANOVA. Más, para hacer un poquito más grande. Ahí está. ¿Ok? Y procedencia es la que tiene el valor P más débil, 0.216. Entonces, de todas estas pruebas que se hicieron, la de presión de la máquina es la que explica más el modelo, pero en conjunto, o sea, toda la interacción que hace las X respecto a la salida, me explica un 14.48% mi modelo. O sea, es una explicación débil. No sé si esté quedando claro. Tú metiste a jugar a la ANOVA todas las variables y se supone que en un problema real deberíamos de meter a jugar las variables que tenemos duda si afectan o no afectan al resultado de un estudio. Mira, déjame regreso el tamaño. Vamos a verlo gráficamente. Voy al menú estadísticas. En el menú ANOVA vienen las gráficas de efectos principales y la de interacciones, como lo veíamos en el entrenador. Gráfico de efectos principales primero. Si yo le pongo en la respuesta porosidad y le pongo los factores, marcas de sal, por ejemplo, le doy a aceptar. La gráfica de efectos principales, acuérdense que nos decía el entrenador del Minitab. ¿Qué significa esto? Tengo la media de qué. ¿Esta media de qué es, chavos? 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué es? ¿La media de qué? A ver, señores. Media de... ¿No? Pues de porosidad. Porque estoy haciendo una gráfica de efectos principales de la respuesta porosidad con el factor marca de sal. Entonces, esta, donde dice media, es la gráfica de las medias de mi nivel de porosidad. Quiere decir que mi promedio del estudio que yo estoy haciendo está en 11.18.
y dice línea de referencia, la media general es 11.18. Y que por el eje de las marcas de sal me está graficando cuál de esos valores o de los cueros muestreados tienen una respuesta distinta acorde a mi media. Es decir, el cuero que tiene 7.8 de porcentaje de marca de sal está por arriba del promedio general. El cuero que tiene 18.2 y 19.2, creo que son estos, están por arriba del promedio de marcas de sal. Y todos los demás, a excepción de este que está aquí, de este, a ver si los puedo pintar. O sea, acabó. Estos dos. Estos tres. Bueno, estos dos. Lo voy a dejar sin pintar porque sí está. O sea, todos estos que estoy englobando en estos circulitos son cueros que su porcentaje de marca de sal está por arriba de mi promedio general. Esa es la gráfica de efectos principales. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el resto de cueros que tienen ese porcentaje de marcas de sal quizá pudieran ser útiles para el estudio que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y si ahora lo veo con una gráfica de efectos principales, perdón, de interacciones, en donde la respuesta es porosidad, y quiero ver marca de sal con tenería, ¿ok? Para empezar, bueno, la gráfica está súper chafa, bueno, no chafa porque no hay, porque la marca de sal es una variable continua. Déjame ver si lo hago con tenería y procedencia. Factor tenería, factor procedencia, aceptar. Ahí está. Esta es una gráfica de interacciones como la estábamos viendo ahorita en el entrenador. Mira, quiere decir esta gráfica que tenemos 4 factores, ¿sí? Que son tenería, cuerocentro, Kodiak, Lefarc y pH. Si yo comparase, fíjate bien, PHL, que es la línea morada, con cuerocentro, ¿qué me dice? O sea, ¿cómo interpretan este gráfico de interacciones con respecto a la media en porosidad? A ver. La procedencia en conjunto con las tenerías, sí tiene o sí hay una interacción. La procedencia. Ajá. No sé, no estoy muy seguro porque se parece un poquito a las gráficas que estábamos viendo en el entrenador. Y de hecho es justo una gráfica de esas. Aquí yo estoy tratando de comparar tenería con procedencia. Que la respuesta explique si la tenería y la procedencia afectan al resultado que mi cliente quiere del nivel de porosidad en los cueros. Como estoy que entre ellas sí hay ángulos, o sea, las líneas están con cierto ángulo de inclinación. Acuérdense que lo que decía el entrenador, si hay un ángulo, quiere decir que sí interactúan. ¿Y qué significa interactúan? Significa que tanto la procedencia como la tenería
tienen algo que ver con el porcentaje de, perdón, con el nivel de porosidad. Yo hiciera, en vez de porosidad, ahora voy a poner espesor, que es la otra variable. Espesor, y le pongo tenería. Procedencia, lo mismo, pero ahora con el espesor. Mira, esta sale distinta. También interactúan, pero interactúan más dos tenerías. La verde, que es Lefarc, Kodiak. y Kodiak, que es la roja. O sea, esas dos tenerías, a pesar de que tienen líneas paralelas al inicio, al final terminan juntándose. Entonces quiere decir que estas dos de alguna manera interactúan similarmente en el resultado del espesor. En cambio, PHL con cuero centro, los resultados de ambas, tarde o temprano, van a cruzarse igual que Kodiak y Lefarc. O sea que en sus promedios de espesor de cuero centro y PHL, porque ambos tienen promedios distintos, interactúan. Y en los promedios de Lefarc con Kodiak, interactúan también. O sea, es lo mismo. A ver, voy a pausar esto. Voy a seguir con el entrenador. Las pruebas de hipótesis. ¿Okay? ¿Sí ve mi pantalla? No va. No, profe. No, profe. Pantalla. Ahí ya. Sí. Entonces, esta empresa de goteros, de lubricante para ojos, fórmula original y fórmula sensible, los investigadores han notado que los goteros dispensan cantidades diferentes de líquido para asegurar que los clientes obtengan una cantidad consistente de gotas para sus ojos. Están investigando cuántos mililitros de líquido de las fórmulas original y sensible dispensará un gotero estándar y uno modificado. ¿Okay? Podemos usar el ANOVA de 2 factores como... Ay, perdón. Ok. Aquí. Las pruebas de hipótesis son igualmente útiles en otros contextos. Consideremos el estudio de Mercury IT, que es el de los entrenadores de personas.
El gerente desea determinar cómo aprovechar mejor los programas de capacitación de la empresa. Mercury ofrece una variedad de modos de capacitación a empleados con una amplia gama de puestos de trabajo. El gerente desea saber si el método de capacitación y el tipo de trabajo del empleado influyen en la efectividad de la capacitación, lo que se mide mediante la puntuación obtenida en una prueba que se aplica una vez completado el entrenamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son las hipótesis para este estudio? O sea, la pregunta es, ¿cuáles son las hipótesis nula e hipótesis alterna para probar el efecto principal debido al tipo de trabajo? ¿Ok? Inciso A, hipótesis nula. Las puntuaciones medias en la prueba son iguales para cada método de capacitación. Hipótesis alterna, las puntuaciones medias en la prueba son diferentes para al menos uno de los métodos de capacitación. Inciso B, la nula nos dice, las puntuaciones medias en la prueba son iguales para todos los tipos de trabajo. Y la nula es, la alterna, las puntuaciones medias en la prueba son diferentes para al menos uno de los tipos de trabajo. La última, hipótesis nula, el cambio en la respuesta media en los diferentes niveles de método de capacitación no depende del tipo de trabajo. Hipótesis alterna, el cambio en la respuesta media de todos los niveles del método de capacitación sí depende del tipo de trabajo. ¿Cuál es la respuesta? En la hipótesis. La C. ¿Sí le piques la C? No, no es la C. ¿Cuál? Ya no vamos a quedar la A y la B. La B. Profe. A ver. Correcto. Estas son las hipótesis nula y alterna. ¿Por qué? ¿Qué decía? Bueno, ya no me voy a poder regresar. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis nula y alterna para probar si existe una interacción entre el método de capacitación y el tipo de trabajo? Léanlas bien. La C. La Ahora C. sí la sé. Vamos, muy bien. Estas son las hipótesis nula y alterna para la interacción entre el método de capacitación y el tipo de trabajo. Bueno, en resumen, con la prueba de hipótesis, el ANOVA de dos factores son afirmaciones acerca de si las medias de los grupos son iguales. Usted puede probar los efectos de cada factor de manera individual, así como la interacción en dos factores. La hipótesis nula indica que no existe, esto apréndanselo muy bien, la hipótesis nula indica que no existe un efecto principal o que no existe un efecto de interacción. Y la hipótesis alterna nos dice que sí existe un efecto principal o que existe un efecto de interacción. ¿Okay? Y ahora vamos a ver los valores P y los estadísticos F, que son los que estamos ahorita viendo en el ejemplo de los fueros, de lo que hizo nuestro compañero. Entonces, recordemos los goteros. Determinar cuántos mililitros de líquido de los productos sensible y original dispensará el gotero actual y en un gotero modificado.
Entonces, la hipótesis nula, el cambio en la respuesta media de todos los niveles del gotero no depende del tipo de producto. La hipótesis alterna es el cambio en la respuesta media en todos los niveles de gotero sí depende del tipo de producto. Esto así se plantearía las pruebas de hipótesis. De hecho, ¿saben? Ahorita que hace ratito antes de conectarme con ustedes, estaba con mi residente, con uno de mis residentes, y estábamos hablando del tema de cómo yo le estaba diciendo que su inicio de proyecto debería plantearse con una prueba de hipótesis para que explique todo el resultado que va a empezar a hacer. Y ahí nos tardamos un rato. ¿Por qué? Porque no hallaba la manera de cómo redactar mi hipótesis nula, H0, y mi hipótesis alterna, la negación de H0. Entonces, esto es súper importante. O sea, piensen a futuro. Si logramos tener el conocimiento mínimo de cómo plantear una hipótesis, una prueba de hipótesis para demostrar algo, es el inicio del camino correcto para la ingeniería, cualquiera que ésta sea, cualquier ingeniería que estés estudiando. Estamos utilizando el método científico, que es estadística, datos. El estadístico F, ya lo hemos visto en otra ocasión, es la variación entre los grupos sobre la variación de relación. No existe pocas áreas de población, son diferentes. Por otro lado, si la variación entre los grupos es grande, existe, o en relación con la variación dentro del grupo, existe evidencia que las medias de población no son iguales. Entonces, tenemos el estadístico F. Debemos rechazar la hipótesis nula de que la respuesta media de los niveles del tipo de gotero no depende del tipo de producto. Ahí está marcado, mira. Tipo de producto por tipo de gotero, y estaban marcados de color verde. Lo regreso. Aquí. 0.046. El valor P, acuérdense que es la probabilidad de obtener un estadístico F al menos tan extremo como el valor real calculado. ¿Sí? Si el valor P es mayor al alfa, no rechazamos la prueba. Pero si el valor P es menor o igual que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? En este ejemplito. El valor P. ¿Y por qué este P de 0.046 y no el 0.03 o el 0.00? Porque estamos viendo la interacción entre tipo de producto y tipo de gotero. O sea, las dos. Y entre las dos me da un P de 0.046. O sea, es más pequeña que alfa. Es menor a alfa, entonces rechazo hipótesis nula. Y quiere decir que el cambio en la respuesta media de todos los niveles de gotero sí depende del tipo de producto. ¿Sí queda claro esto? O sea que el pinche gotero sí afecta al líquido. ¿Sí? El gotero tradicional vierte menos cantidad que el gotero moderno, que vierte mayor cantidad. ¿O no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Para el estudio de Clerafin utilizaremos el valor más común de alfa. Acuérdense que el valor más común de alfa es 0.05. Menor estándar. El valor P de su prueba de hipótesis es 0.046. ¿Deberíamos rechazar o no rechazar la hipótesis? Sí. O sea, es la Ah, A. Correcto. Continuamos. Gráfico de interacción.
Con base a este resultado, sabemos que existe una interacción significativa, pero ¿cómo podemos entender mejor la manera en que los factores afectan la respuesta? Volvamos a la gráfica. Dice, por lo que Clarafin decide cambiar el gotero modificado para ambos productos, puesto que la interacción es significativa, no tiene sentido examinar el efecto principal de cada factor de manera individual. ¿Por qué dice que es significativa? Pues bueno, porque el factor, perdón, el gotero actual vierte, pues ahí se ve más claro ni el agua, vierte mucho más mililitros con la fórmula sensible y mucho menos mililitros con la fórmula original. Y el gotero modificado también lo hace, pero fíjense, es casi nula la diferencia, o sea, está en los niveles de 0.0315, 0.0315.55, perdón, sin el punto. O sea, da lo mismo si lo usamos casi con el gotero actual o con el gotero modificado. Distinto fuera si nuestra respuesta fuera tan crítica como si te pasas por 0.00001 mililitro, entonces ambos no nos servirían. ¿Por qué? Porque mi respuesta es más sensible de lo que cada gotero me provee. En este caso, como es una gota que lubrica ojos, pues no importa tanto el punto 0.00001 mililitro, pero sí importa cuánto le dure al usuario o al cliente que te compre esas pinches gotas tu producto. Entonces, por eso aquí se ve claramente que nos convendría usar el gotero modificado, ya que para ambas soluciones es casi lo mismo. En resumen, el ANOVA de dos factores incluye pruebas para efectos principales y pruebas de interacciones. Se utiliza el valor P para tomar decisiones sobre los resultados de la ANOVA. Si el valor P es mayor que alfa, no rechacemos hipótesis nula. Si el valor P es menor que alfa o igual a alfa, rechazamos la hipótesis. Bien. A ver, miren. Para que vayamos, son las 7:23. Quiero que vayamos practicando, bueno, ustedes, que vayan practicando con lo que va a ser el próximo examen. Miren, para Core Tools, en la unidad 3, que es SPC, se supone que la idea es que de nuestro proyecto de las pelotas de béisbol, nosotros hagamos un análisis de una posible corrida de prueba. Es decir, un trial run, un lote piloto que ya corrieron y que extrajeron datos. Les voy a proyectar. Es más, aparte de proyectárselos, se los voy a compartir. Como para que ustedes hagan sus pininos, sus, pesadísimo. Tan solo esas dos reuniones que tuve miércoles y jueves, no, hombre. Gracias a Dios salieron. Bien.
Nada más hay 36 personas de los dos grupos. O sea que de los dos grupos apenas se hizo uno. Está grabando esto. Miren. Que se abra, está darle una depurada a esta máquina. Ahí está. ¿Ven? Excel. Sí. El examen que quiero aplicar para la unidad 2, hacia nuestro segundo examen, va a ser algo así. Yo les voy a dar una línea base. Una línea base, recuerden que es lo recogido en una línea de producción, subgrupos racionales. ¿Okay? Esto es un subgrupo racional supuesto, en donde tenemos diferentes variables de tu pelota de béisbol. Una de ellas es el turno. Estamos suponiendo que la planta de las pelotas de béisbol trabajan 3 turnos: vespertino, matutino y nocturno. O sea, es una planta que no para, estamos suponiendo. La siguiente variable es el espesor del cuero. Acuérdense que el cliente nos lo pide en 10-12, el espesor ideal, ¿no? Y se recogen datos en milímetros. Otra variable es el núcleo de la pelotita, que se analiza con la prueba ASTM F1887, y de hecho esto lo saqué del CIATEC. No es mentira, o sea, este dato del núcleo de una pelota de béisbol se testea a través de esta prueba, la COR-ASTM, y búsquenlo para que vean, y se mide en ¿cómo se llama? En presión, y esos son los valores aleatorios que su servidor decidió. Y después del núcleo viene la primera capa de hilo. Acuérdense que la pelota lleva su primer capa de hilo, un hilo de 3 milímetros, y una vez que ese hilo de 3 milímetros ya se envolvió en el núcleo, se mide con un vernier. Y la primera medida fue 9.88, 10.02, 10.05 y así. Y luego la segunda capa de hilo, 2 milímetros de grosor de hilo, y se vuelve a medir. O sea, si se fija, la pelota ya va creciendo de 9.88 en la primera muestra. Esta primera muestra la voy a pintar de azul. De 9.88 ya creció a 13.4, y luego viene la tercera capa de hilo, y ya el hilo es más delgado, de 1 milímetro, y la bola ya creció a 20 puntos.
Y después la capa final de hilo, que es la que es ya la última antes de ponerle los pedazos de cuero. La pelota ahí ya mide 22.5, o sea, ya es un poquito más grande. ¿Vale? El NB Line Production es la línea de producción. Podemos tener varias líneas trabajándose. Línea 1, línea 2, línea 3. No, nada más una línea. Entonces, hay 3 líneas de producción. Y hay un operador que es el que agarra el vernier y mide cada pelota. Y esos operadores, pues ahí sí me inventé los nombres. ¿Verdad? Uno se llama Tonatiu, otro se llama Yamil y otro se llama Jacob. Muchos nombres raros. Para no salir siempre con los mismos de Juan, Pedro y... O sea, Yamil, Jacob y Tonatiu. Entonces, estas que están pintadas de gris son nuestras X. ¿Estamos de acuerdo? Y el problema del examen va a ser algo similar a en donde yo te voy a decir, el cliente, o sea, en este caso el profe, que está comprando las pelotas, te pide que la circunferencia final, bueno, no el cliente, porque la liga así lo pide, la circunferencia final de la pelota esté entre 9.25, o sea, 9 1/4 de pulgada y 9 pulgadas. Y eso ya lo sabemos, porque en la voz del cliente, en el QFD, ustedes ya lo externaron. La circunferencia final de la pelota debe de ser máximo 9 pulgadas 1/4, mínimo 9 pulgadas. Y el peso final, que es una variable súper crítica también, de la liga de béisbol, debe de ser de 5 1/4 de onza o mínimo 5 onzas. Entonces, estas son las 2 salidas que necesito que ustedes me demuestren. Entonces, ¿de qué va a tratar el examen? Simple, lo que estamos haciendo ahorita en estas 2 semanas y media que tenemos trabajando con estadística. Que ustedes analicen datos, yo les voy a poner preguntas. Pregunta 1. Explícame si en la circunferencia final de la pelota sigue una distribución, o qué tipo de distribución sigue la circunferencia final de la pelota. Y esa es la primera pregunta. Entonces yo voy a esperar que ustedes me hagan el análisis, me pongan el gráfico, y debajo del gráfico la explicación, no nada más la gráfica que me arroja el militar, porque eso pues todo lo podemos hacer, pero no todos lo sabemos interpretar. Y ojo, yo te voy a evaluar la interpretación. Bueno, igual que la gráfica, pero si la gráfica está bien y tu interpretación está para la chingada, pues estás mal. Si tu interpretación está muy chingona y la gráfica no explica lo que estás tratando de decir, estás mal. Si nada más me pones la gráfica sin explicármela, estás mal. Entonces necesito que la gráfica tenga su explicación. Otra pregunta que te puedo hacer. Ok. Existe la duda de que el cliente o que la Liga de Estados Unidos sospecha que las pelotas del, no sé, fíjate cómo estoy estructurando el problema, que las pelotas del proveedor Hit and Run, que es uno de ustedes, un equipo, tienen mejor calidad en cuanto a peso final que las pelotas de core balls, ¿ok? Y esto debido a que el resultado de una es el resultado de otra es otro. Y yo te voy a poner los datos. Te pongo los datos y te voy a decir, ¿cómo me demostrarías que la pelota de tal proveedor es mejor que la pelota de tal proveedor con estos datos? Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que utilizar? Pruebas de normalidad en caso de que te pregunte algo del estilo. ANOVA de un factor
ANOVA de 2 factores, gráficos de caja y bigotes, en donde yo te diga qué tipo, por ejemplo, ¿existe alguna relación en que el operador que verifica la pelota tenga que ser capacitado según el turno en el que trabaje? Ah, cabrón. Entonces tú vas a tener que jugar con los gráficos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, la idea es que ustedes practiquen, le piquen, hagan. O sea, quizá los ejemplos que hemos estado utilizando o el entrenador que estamos utilizando de Minitab sea como una especie de recordatorio o de entrenamiento, valga la redundancia. Y pues al final de cuentas es esto, miren, vamos a hacer un ejemplo. Si yo me traigo los datos tal cual, los copio a un proyecto de Minitab, que observen. Y acuérdense que lo primerititito que es, ustedes digan, es lo primero que debo de saber de un análisis de línea base. Que si son igual, se asemejan a una distribución normal. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que se? Los resultados o los variables de Salida. salida, exacto. Las variables de salida, las variables explicativas, las respuestas, es lo mismo. Variable explicativa es igual a respuesta, es igual a salida, a Y. La Y es igual a todo eso que acabo de decir. Ah, entonces el problema me habla de que hay dos Ys. Una es el pinche peso y otra es la circunferencia. Oh, vamos a ver. Estadísticas básicas, prueba de normalidad, a ver, la variable circunferencia, aceptar. Ahí está el resultado, el valor de P menor a 0.05. Entonces ahí tú tendrías que poner copiar gráfica, pegar, explicar gráfica. ¿Qué dice esta gráfica? Okay. Sí, variable, peso final. Esta fue circunferencia, ahora peso final. Ahí está. Otra. Igual. Copias gráfica, pegas. De hecho, les recomiendo esto. Miren, creo que esto sí no lo habíamos hecho por falta de tiempo, pero aquí en el Minitab, déjenme le hago un zoom. En el Minitab hay un bloque de reporte. Llaman el report path. De hecho, así es como se deben de presentar. Miren, este azulito se llama report path o hoja de reportes. Entonces, si tú tienes tus gráficos, por ejemplo aquí, esta es la primera gráfica que hicimos, probabilidad de circunferencia final de la pelota. Si tú le das clic con el mouse en el botón secundario, clic derecho, sí, clic derecho. Por aquí abajo hay una que dice agregar gráfica a report path. ¿Sí la ven? Agregar gráfica a report path. Sí. Le doy clic y automáticamente esta gráfica que sacó ya me la pegó en la hoja de reportes. Miren, le doy clic a la hoja de reportes. Ya me quedó mal esta madre. Ok. A ver, voy a quitar el zoom. Report path. La veo. Ustedes la ven. A ver, otra vez.
Agregar gráfica a Report Pad. Report Pad. Es que era el Zoom. ¿Sí la ven? Entonces, ya me la agregó al reporte. Entonces, aquí al pie de la gráfica, bueno, para empezar, aquí en el reporte le pueden poner su nombre. Juan Manuel Luna Valle. Y pregunta 1. A lo mejor aquí en el examen va a decir pregunta 1. Pregunta 1, 2 puntos y aparte, gráfica, y aquí la respuesta. Este gráfico se observa que la circunferencia final de la pelota o de las pelotas no se asemeja a una pista normal, coma, ya que el p-value es menor, bueno, le vamos a poner es igual a 0.05 y por lo tanto rechazo da HT. A ver, señores, ¿qué rechazo? H0. Pero, H0. Rechazo H0. Güey, ahí está. Punto. Ah, muy bien. Ahora, regreso a mis gráficos, aquí donde estaban. Ah, bueno, pero vamos a ver si le puedo dar tratamiento de datos normales con las transformadas. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a tratar de transformar los datos. Primero me voy a Herramientas de estaba calidad. eso, gracias. Herramientas de calidad y le voy a decir, a ver, vamos a transformar por Johnson. A ver si por Johnson se puede transformar. ¿Qué quieres transformar? Pues la de la circunferencia que me salió no normal. Listo. Ah, bueno, ¿quieres almacenar los datos transformados a una columna? Sí, pónmelos en la... Aquí está vacía la C18, mira. Pónmelos en la C18, que no hay nada. Acepta. Sobres. En la madre. No se pudo transformar, perdón por mi francés, pero no se pudo transformar por Johnson, miren. El valor P es igual a 0.005, significa que es menor o igual a 0.05. O sea, no se seleccionó una transformación para P y no se hizo la transformada. O sea, no se pudo transformar por Johnson. A ver, vamos a ver si por Box-Cox, estadística, estaba Box-Cox. Aquí está. Gráficos de control, transformación de Box-Cox. Circunferencia. Perdón, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Está aquí en una fila de columnas. Circunferencia. Circunferencia. Aceptar. Ahí está. Por Box-Cox me está dando... Ah, no, pero nunca hicimos transformadas de Box-Cox con ustedes, ¿va?
¿Utilizamos el valor lambda del 95% para hacer una transformada? No, ¿verdad? Sí. Más bien lo que hicimos fue que me hiciera todas las gráficas, ¿no? O por Sí, Anderson Darling. sí, profe. Por Anderson Darling, exacto. O sea, identificábamos en herramientas de calidad la distribución a la que representa. Le damos así, y luego le decíamos columna individual, circunferencia, tamaño de su grupo 1, y le decía que todas me las hiciera, ¿va? Ahí está, ok. Y me arrojaba una serie de gráficos. La primera, ya vimos que por la normal, pues no me da. Por la transformada de Box-Cox, que es la que acabo de hacer, tampoco me da. Por la log normal, tampoco me da. Por la 3 parámetros log normal, tampoco me da. Por la exponencial menos. Por la de 2 parámetros exponencial menos. O sea, por ninguna de estas me ha dado. Pero, no, pues tampoco ninguna de estas. Prueba de bondad de ajuste, tampoco. Y finalmente, pues miren, lo que nunca nos había pasado Pues tomamos de nuevo la muestra y ya estuvo, profe. Ajá, pues, mira, ahí te va. Eso que acabas de decir es lo que pudiéramos hacer en la vida real, pero en la vida real a veces el tiempo no nos va a dar como para seguir tomando muestritas porque las decisiones ya las tenemos que tomar en caliente. ¿Qué pasaría si nos topamos con esto que por ningún lugar nos dio normalidad? O sea, en ningún lugar, no se ve que haya una prueba de normalidad o que se ajuste a una distribución normal de ninguna manera, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer es tomar la que tenga el valor P más alto y todas tienen un valor P menor al 0.05. Mira, De hecho, sí. todas tienen un valor P menor al 0.05, lo cual quiere decir que mis datos no se van a ajustar a una distribución normal y los debemos de tratar como no normales. O sea, ¿cómo que no normales? Ah, profe, cuando vamos a ir aquí, cuando ya vaya a hacer análisis de capacidad de proceso, me voy a ir a herramientas de calidad, no, sí, herramientas de calidad, análisis de capacidad de proceso, no normal, porque mis datos no son normales de la variable circunferencia, y le voy a decir, es circunferencia, y si te fijas, a fuerza me pide una distribución. ¿Cuál es la distribución? Ah, espérame, lo voy a cerrar. Darling. Yo creo que puede ser esta. La log. Ah, no, pues acá está la log normal. Pues mira, yo creo que puede ser la log normal porque el valor de Anderson es el más fuerte, 6.86. Pero acuérdense que deben de estar sobre la línea de ajuste. Vamos a decirle que es la log normal.
6.86. Entonces ahora sí, estadísticas. En este ejemplo, o sea, no es el examen, es el ejemplo. Herramientas de calidad, análisis de capacidad no normal, circunferencia, log. ¿Y los valores cuántos serán? Decía el problema. La circunferencia decía 9.25 y 9. Entonces inferior 9, superior 9.20. Y ahí está el estudio. Ahí está el estudio, en donde vemos que, pues definitivamente, mis pelotas que quiero mandar a las grandes ligas, pues en circunferencia andamos para el perro, para el perrísimo. Y explico. Copio la gráfica, bueno, no la copio. Aquí donde dice agregar al report pad. Y si te voy al report pad, ya está aquí abajo. Arriba la que pusimos y abajo la que acabamos de mandar. Y este va a ser tu examen, o sea, esta va a ser la hoja de respuestas que tú me vas a mandar, el informe del proyecto. ¿Por qué te voy a pedir que me mandes este informe del proyecto? Pues bien fácil. Porque cada informe de proyecto está atado a los análisis gráficos que cada quien hizo. Porque si no es así, pues imagínense pinche copiadero, ahí tengo la gráfica que me salió, cópiala tú en tu examen y ponla. No, necesito que me mandes esto, tu hoja de reporte del Minitab, así tal cual. ¿Dudas? No, profe. Sí, profe. Sí, ¿quién tiene duda? Maribel tiene duda. Sí, para enviar, por ejemplo, en el examen, la hoja de reporte, ¿se envía el archivo completo o hay una manera de solo enviar la hoja de reporte? No, sí se envía el archivo completo. Mira, déjamelo, vuelvo a presentar toda la pantalla. Y ahorita vemos cómo, se los voy a mandar de una vez que estamos haciendo. Archivo, guardar proyecto. Le van a dar aquí donde dice guardar proyecto. Le van a poner como, aparece el cuadro de diálogo. ¿Okay? Ya tú lo guardas donde tú quieras. Lo voy a poner en mi escritorio. Y el nombre del proyecto va a ser tu apellido paterno, tu apellido materno y tu primer nombre. Por ejemplo, en este caso, como es mi examen, es Luna Valle Juan. Y lo voy a guardar así como dice tipo proyecto Minitab. Lo guardo. Entonces yo ya sé que Luna Valle Juan ya terminó su examen y ya me lo mandó. Guardo como Luna Valle Juan. Cierro el Minitab. Voy aquí al WhatsApp y por aquí se los voy a compartir. Pero no me llamen. Profe, pero las preguntas van a estar en el Moodle, ¿verdad? ¿O ya van a estar dentro del archivo Excel? No, dentro del archivo de Excel. Ah, ok. Sí. Para este segundo parcial, hacemos el Moodle. La verdad es que como es más práctico, cero teórico, se los voy a mandar aquí al pinche, perdón,
perdón por mi francés, al WhatsApp, así de chavos, aquí está el parcial, suerte, adjunto, y les voy a dar tiempo, un tiempo de inicia a tal hora, termina a tal hora. Entonces es documento, ¿dónde lo guardé? En el escritorio, ¿no? Aquí está, Luna Valle Juan. Ahí lo tienen. Déjense los mando también al grupo de PortTools 1. Documento. Luna Valle. Enviar. Ahí están. ¿Qué creen que me pasó? Estaba en una junta con la unidad directiva y estaba proyectando pantalla y así como ahorita me pasé a mi WhatsApp y la directora me puso que van al cierre. Entonces así. Bueno, no había nada delator. ¿Ya les llegó? Ya, profe. Bien. Bien, chavos, a ver, entonces miren, la próxima semana, bueno, por ahorita ya son las 8 y la verdad me voy a ocupar, si quieren dejen de grabar ya. Yo tenía proyectado que el examen fuera el miércoles 26, ¿cierto? Sí. Sí. Vamos a hacer una cosa. Lunes 24, clase, seguimos viendo temas de SPC. Miércoles 26, hacemos como un breve repaso de todo. ¿Sale? Viernes 28, nos ponemos a estudiar un poquito de cosas que cierre de la siguiente. Y ya sin falta, el lunes 31 de mayo hacemos el examen. ¿Les parece? Lunes 31. Lunes 31. ¿Sale? Sí, profe. Profe, está bien. Así las profe. cosas. Nosotros seguimos Entonces, practicando con este último que nos mandó, ¿verdad? sí, exacto, utiliza ese Paloma para practicar con gráficos. Obviamente tú planteate tus preguntas, porque de esos datos salen 1.000.000 de preguntas. 1.000.000. Así, hazte una gráfica de cajas del operador versus el turno. Hazte una gráfica de dispersión de la línea en la que se fabricó la pelota versus ¿cómo se llama? El espesor, perdón, el espesor, el peso de la pelota. Hazte ¿cómo se llama? Una gráfica de efectos principales, ahorita lo vimos, del tipo de piel con la dimensión de la primera capa. O sea, jueguen con valores, hagan gráficos, entiéndanle. Es más, un tip, cuando yo estaba así recién empezando este tema del análisis estadístico, porque no es fácil, en verdad es que no es fácil cuando es de uno principiante. Lo que yo hacía, cuando una gráfica me arrojaba algo que yo no entendía, me iba al Google, ponía lo que la gráfica me salió y automáticamente Google me direccionaba al manual de Minitab. De hecho, no sé si se han fijado en el Moodle, les puse el manual de Minitab. No sé si ya lo vieron. Sí, profe, y de hecho también ahí hay ejemplos. Exacto. Lo maneja muy bien. Exactamente. Entonces, en ese manual de Minitab, ahí viene, si una gráfica te sale así, significa esto. Entonces ya tú lo lees y dices,
huevo, esto me está tratando de explicar esta gráfica, perfecto. Y te juro, les juro que fue como yo entendí esto. Ya por eso en la maestría de calidad, donde ves mucho esto, duran de información, tienes que hacer análisis estadísticos en todo momento, ¿ok? Fundamental, base de estadística, toma de decisiones, interpretación de resultados. Hagan eso, estudien de esa manera, hagan sus grafiquitas, no le van a entender a lo que dice, estoy seguro, pero si lo copian, lo pegan a Google, Google te va a explicar. No Google, ojo, porque hay fuentes no confiables, pero el manual de Minitab sí te lo explica. ¿Sale? Bueno, chavos, nos vemos el lunes, por favor, y seguimos con el tema de cartas de control, porque faltan las cartas de control. Eso también es parte del SPC. Gracias, profe, nos vemos. Sí, profe, gracias. Nos vemos, chavos. profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Adiós, profe. Profe.